Mi niña, ¿sabes qué antes se les decía así en los 70s? Te presento a mi niño, a mi niña, ¿no te tocó eso? No, ¿cómo no? A mí me decían en los 70 es que ando con un niño, sí, digamos una muchacha ya de daban 30 terapia años, en los 70. ando como un niño, y le digo, pues ¿qué edad tiene? Pues qué bebé Como es. 38. Le digo, no manches, ¿verdad? Esto no, ya no es un niño. Ajá. Y los niños podían ser de 40 o de alguna edad por el estilo. No, eran más jóvenes, doctor. O ando con una niña 15. y uno le decía que es usted pedófilo. No, la niña ya tiene 28, 27, sí. ¿Con esa sutileza le preguntabas? Sí, ¿Usted es pedófilo? Sí. Ajá, ay, la mujer. Bueno, pues es que para alguien acostumbrado a tratar de escuchar y interpretar las palabras pues como son, pues que te quedas. Te dice, me pasa a mí con una gran frecuencia al referirme a los hijos de los que conducto. Todavía, y por supuesto que se carcajean de mí cuando digo, háblenle a los niños a ver si van a ir o algo. Ajá, sí. Y ya son bastante peludos. Tremendos bigotones y son los niños. Sí, no, las mamás, por ejemplo, también dicen, mi bebé. Así. Ay, no, es que mi bebé, y tu bebé, y dices, que un bebé ha de ser un niñito de 3, 4 años. No, hombre, salen unos bebés. Sí. Barbones, bigotones, algunos ya medio calvarios. Yo cuando me divorcié, pues tenía yo 50 años y recuerdo que había una señora con la que pues yo pretendí tener una relación y por supuesto no se dio y me decía a veces por teléfono bebés y sentía, yo dije, no, pues esto no puede ser, ¿verdad? No sé qué motivo se da. Yo no bebo, dice Enrique. Sí, para que me insulten de esa manera, ¿verdad? Porque a los 50 años te dicen bebé y obviamente... Oye, no. Hay una dificultad notoria en establecer relaciones de acuerdo con la cronología o con el paso del tiempo, la experiencia o la situación personal de muchos sujetos. Y esto parece darse no solamente entre pares, entre los que cronológicamente son simultáneos o contemporáneos, sino con los adultos en relación a los niños y a los jóvenes. Ya no es tan frecuente, pero la época en que yo hice mi especialidad y salí, como trabajaba además con adolescentes básicamente, una de las premisas o de los lemas más usados por los legos y por la comunidad en general era que los problemas de los jóvenes era por la falta de comunicación con los adultos. Por la brecha de generaciones, decían entonces. Y a mí me preocupaba en lo particular porque yo nunca creí literalmente en estas afirmaciones. Cuando hablaban de falta de comunicación, yo decía, bueno, es que la comunicación es de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando yo tenía 30 años, le decía, cuando yo trato de hablar con mi hijo, que tenía entonces de haber tenido 5 años o 6, y yo le pregunto alguna cosa y él me contesta con un mugido. ¿Cómo estás diciendo? ¿Y cómo te...? Pues nunca, yo me interpretaba como que me estaba diciendo que bien, pero lo mismo podía haber sido el ruido de mal. Ajá. Monosílabos, sí. Dice otro. Pero eran ruidos, no eran sílabos. El tuyo era ruidos, yo tengo uno que le contestan con monosílabos. Entonces, pues, yo no puedo aprender a mugir todavía. Ya sé que los bueyes mugen por naturaleza, pero yo tengo un trastorno de la enunciación del mugido, que no me han arreglado en Neurocom. Entonces, yo sí sabía que había una incomunicación, pero que no era responsabilidad del adulto, que había muchos padres que se quejaban de lo mismo. Me decían a mí, doctor, yo trato de establecer una conversación con mi hijo y no se puede, y no me dice nada, o me contesta con evasivas, o dice que no lo entiendo. Y cuando yo escuchaba a los adolescentes me decían exactamente lo mismo, es que no puedo hablar con mi mamá o con mi papá, no me entienden, etcétera. Y luego, tampoco estaba yo de acuerdo con la brecha generacional, porque pues para mí fue muy claro, yo les decía, que mi papá era diferente a mí, y que mi abuelito, que vivió hasta, bueno, yo tenía 30 y casi 40 años, creo que murió mi abuelo, 42, yo era ya un hombre, hecho y derecho cuando murió mi abuelo. Nunca se me ocurrió pensar que mi abuelo fuera como yo, pensara como yo, sintiera como yo, y mi papá tampoco.
Y obviamente... Entonces tú no le podías pedir a tus hijos que pensaran como tú, claro y que no. sintieran como tú. Entonces yo le decía, la brecha generacional no existe, es algo natural. Y a mí no se me ocurre pensar que un huevo sea igual que un pollo y un pollo igual que un gallo. No. Son tres momentos en la evolución de un ser vivo. Nada tiene que ver una cosa con otra. Entonces, no es posible que queramos o que estemos señalando que la brecha generacional es problema cuando es un proceso natural. El conejo Chuchu ya escribe versitos a una conejita de ojos bonitos. Y ya está creciendo, está en la pubertad. Ya está creciendo. Y la otra decía, y dice doña Zorra que ya lo vio fumando. Me encanta. No me encanta que fumen, pero bueno, me encanta que son las maneras en las que se empiezan a ser hombres. Las mujeres nos ponemos tacones, los hombres fuman, las mujeres nos ponemos quizá hoy las cosas entalladas, los hombres juegan fútbol, luchan. No sé yo. No sé yo. Pero bueno, doctor. No. Pero bueno, lo cierto es que sí, efectivamente hay un desfase. Varones y algunas varonas juegan fútbol. Hay un desfase entre algunas generaciones o entre algunas etapas de nuestras vidas. Creo que es de Kipling, no me acuerdo muy bien. Esa cronología de la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre, que dice a los 7 años, el papá es un toro, el papá es buenísimo. A los 14... todo lo puede, y es un Dios. A los 14 años, y así le va pasando, ¿no? A los 14 años, pues yo creo que... No, pues mi papá es bueno, pero mis maestros estaba muy bien, son mejor. A los 19 años el ruquito ya está chocheando. Sí, ahora ya no, ni los maestros, ni mi papá, ni mis abuelitos, mis cuates son los que son efectivos, esos sí saben la neta. Y luego, que no me puedo comunicar con mi papá. A los 30 años, no, a los 30 años no solamente el papá es tarado, ruco, es un ignorante, no sabe absolutamente nada, pierdo el tiempo si hablo con él. Los maestros, por supuesto, el posgrado que tuve se comparan conmigo. Mis amigos, pues pobres diablos mediocres, ya se quedaron atrás. El presidente de la República, bueno, en el caso de México, como lo digo yo, lo acoto, esto no es de que tendrían razón, bueno, pues es muy bruto. Lo podrían decir tranquilamente hoy muchos jóvenes mexicanos de 30 años, pero bueno, había que criticar a todos, incluyendo a las autoridades eclesiásticas, lo cual también en la época actual es comprensible. Pero cuando llega el hombre a los 45 años... 45. Dice, le voy a preguntar al viejo. A lo mejor sabe algo. Cada vez que se le ocurra o se le atore un problema. Y a los 50 años, uno puede decir fácilmente qué falta me hace mi padre. Y a los 60 o 70 dice, mi padre era un sabio. Era un sabio. Entonces, ¿no llegar... de Kipling? No me acuerdo, creo que no me acuerdo ahora. Kipling tiene un poema maravilloso sobre ser hombre, extraordinario, pero no sé, el caso es que esta anécdota, o este pequeño coloquio de un hombre consigo mismo y su relación con el padre, define lo que Enrique González pretendía o pretende que hagamos en este programa de domingo, que son los llamados encuentros y desencuentros que se tienen con los seres humanos que decimos amar, y que es válido no solamente para nuestra relación con los hijos, que nos permite ingresar al tema, sino los encuentros y desencuentros con la pareja, que es parte muy importante de la temática de este programa, y los encuentros y desencuentros inclusive con nuestra familia de origen o con nuestros amigos. Y a veces, curiosamente, los encuentros y desencuentros que tenemos contra nuestra manera de ser, de pensar con nosotros y mismos, de actuar. exacto. Aquellos que fueron socialistas o fuimos socialistas, el día de hoy somos pequeños burgueses. Algunos otros serán lumpen y otros estarán en la aristocracia ramplona a la que se llegó a través de la tranza y el poder. Pero bueno, doctor, de esas contradicciones, de esos desfases es que queremos platicar el día de hoy. Enrique nos decía estos desfases en donde no entendemos a los menores, aunque yo apuesto a que ellos entienden más que nosotros. Tienen menos defensas,
tienen menos recursos, ven las cosas más simples. Y nosotros estamos llenos de justificaciones, los adultos, de recovecos, de mañas, de recursos de colmillos retorcidos para manipular, mentir, omitir. O disfrazar nuestra propia realidad. O maquillar. O maquillar. Entonces, vamos a intentar darle un poquito de coherencia a este tema que a lo mejor le toca también a usted. Su corazón dominguero. Pues sí habrá hijos así, doctor. Sí, yo creo que sí. Y también hay padres así, y hay otros que suspiramos por serlo, y otros que añorarán el haber podido y no haberlo hecho, y además muchos otros a los que les importa 3 cacahuates, lo que dice Manuel Bernal, o lo que pensamos nosotros, y cuya postura ante la paternidad o la maternidad, así como con la filialidad, pues dista mucho de ser un compromiso ocupante o preocupante. Las relaciones humanas a veces se dan de manera primitiva, casi instintiva, y van dejándose por la vida como nadando de muertito a ver dónde los lleva la corriente, y alguna vez les permite encontrarse. Así como los troncos o las varas secas que se caen en los ríos pudiesen llegarse a encontrar en algún remanso, pues así se pueden encontrar dos familiares o dos personas o dos sujetos en una pareja, cuando el compromiso de estar juntos o de caminar juntos relativa y formalmente no se da correctamente. En el caso de los hijos, el caminar juntos sabemos que es estrictamente temporal, pero se puede ir por un camino similar, un camino que no necesariamente tiene que ser paralelo, pero en el que sepamos vernos los unos a los otros como cuando uno va, voy a poner un ejemplo tonto de cacería, y a uno le toca ir por aquella vereda y al otro por la de más allá, pero nos vemos y nos miramos y nos cuidamos de no dispararnos los unos a los otros. No nos lampareamos, ¿verdad? Así es. Entonces, es muy interesante porque en principio, y por no sé qué razón, porque no la hay, creemos que la relación con los hijos o con la pareja siempre va a ser la misma. Y es un pensamiento muy generalizado. ¿Qué sucede cuando somos jóvenes y tenemos un hijo? Bueno, pensamos que el niño lo es todo, que va a reproducirse en él todas las cualidades y las virtudes de la mamá y del papá, que el niño va a ser propiedad nuestra, que lo vamos a formar, que las cosas van a ser técnicamente bien hechas, que sigue pegado que ese niño no va a sufrir y que hoy yo no voy a permitir que le pase o viva aquellas cosas que yo pasé o viví. Y en esa utopía pues crece el niño probablemente hasta los 2 meses de edad. A partir de los 2 meses de edad empezamos a recuperar la conciencia y nos empezamos a percatar que el niño tiene una probable visión del mundo completamente distinta, y en primer lugar que como padres poco importamos al niño de 2 meses cuando está con la mamá y quiere chichi, y empezamos a colocarnos en una situación de desfase paterno, no sabemos qué hacer, cómo cargarlo, si cargarlo o no, y pretextamos incompetencia, ignorancia y inexperiencia para irnos alejando de la responsabilidad de participar en la formación del pequeñito de 2 meses. Obviamente cuando un niño tiene 6 meses, bueno, lo presumimos, lo cargamos, jugamos con él aproximadamente 1 minuto con 2 segundos, para después dejarlo en brazos de su mamá, que ya se haga bolas, o que le vuelva a dar chichi o mamila, o chupón, o no le dé nada, pero no sabemos ya qué hacer con él y con nuestro sentimiento por él. Me imagino que con las madres necesariamente este proceso que estamos viendo quizás hasta los 6 meses, bueno, sea diferente. Hay un vínculo estrecho de carácter físico, un vínculo estrechísimo de carácter emocional, y la madre sí puede decirnos que la vinculación con el hijo, hasta que el niño deja de ser un lactante o hasta que el niño entra en la posibilidad alrededor de los 3 años de ser ligeramente independiente, o a los 2 actualmente, y se puede desprender, el vínculo es estrechísimo,
Y hay encuentros constantes y no desencuentros, como empieza a verlos desde muy temprano con el papá. Yo quiero regresar y platicar de una reflexión que compartir una reflexión a la que me mueve, un testimonio que tuvimos esta semana en el programa de una mujer que, tratando de explicarse por qué no abrazaba o no apapachaba a su hijo, nos dijo textualmente: es que mi hijo representa todas mis frustraciones. Mi pequeña flor, ¿y qué pasa cuando esas flores se rebelan y cuando esas flores protestan y cuando esas flores resulta que eran carnívoras, como me acaba de hacer la seña Enrique? Los papás se horrorizan. Así es. Pero esta era mi florecita, mi bombón, mi alelí. Imagínate a Margarita. Mi Shanat, mi Margarita de Gortari cuando contemplaba sus capullitos. Margarita Rosa, Azucena. Margarita de Gortari. Margarita de Gortari. Mamá de esos capullitos llamados yo estaba... Carlitos. Sí, te entendí perfectamente. Nada más que yo me quise salir por la tangente. Abrirse a la vida. Pero mira, doctor, te estaba... Y el ejemplo que citas también se une con lo que yo había comentado antes de irnos a corte, de esta mamá que decía: mi hijo representa mis frustraciones. Porque también los hijos representan para otras. Para esta eran sus frustraciones y no lo abrazaba. Otras representan sus frustraciones y los maltratan. Otras representan sus sueños y les exigen lo que ellos no, o ellas, no pudieron cumplir. Y les exigen solucionar lo que ellos en su vida personal no pudieron solucionar. Entre muchas otras manifestaciones, esto es la propiedad de los hijos como propiedad de los papás. Y lo primero que hay que entender es que piensan, sienten, actúan separados de nosotros. Cuesta mucho trabajo entender que ellos son entes distintos, mentes distintas. Señora, ya le cortaron el cordón umbilical desde que nació. Gracias a que se lo cortaron, señora, el bebé está respirando por sí mismo. Oye, por sí mismo, no necesita intérprete traductor para el mundo, no necesita una guía como si fuera un ciego para relacionarse con su papá, con la familia, con los abuelos. No necesita ni secretario de Relaciones Exteriores, ni vocero. No necesita secretario de Relaciones Exteriores. Ni vocero, ni portero para decidir, ni quien le lleve la agenda de sus actividades. Entonces, bueno, es una situación muy difícil cuando los papás se enfrentan a que han invertido horas y horas y horas y días y días y días en hacer a esos niños a su imagen y semejanza, valga la cita, y resulta que el niño es o la niña es justo lo contrario. Primer gran shock, no para los niños, que se sienten contentos de ser ellos mismos, por lo menos en una primera etapa, sino para los papaces y las mamaces que se sienten fracasados. Fracasados. Sí. Reprobó el año, es mi culpa, soy mala madre. Pasó el año, es mi éxito. ¿No? Tanto me trabajo yo para que repruebe el año, cuando los niños a lo mejor de otra manera te están diciendo y te están pidiendo justamente ser, que es lo que más trabajo nos cuesta a los papás. Dejarlos ser. Dejarlos ser. Una reflexión, regresamos. Y que bueno, doctor, nos hace reflexionar sobre esta aparente lucha que tenemos todos los días en los programas. Mi hijo no me entiende, mi mamá no me entiende, mi papá me hace, mi mamá me hizo. Y creo que mucho hay, Ernesto, del deseo de ejercer poder sobre los hijos. Te tiene que gustar lo que a mí, te tiene que parecer lo más lindo que a mí, que eso se daba mucho hace muchos años con las parejas. Hoy se sigue dando con los hijos, no se ha cuestionado con los hijos. Creo yo que el hecho de que una pareja inexperta, y esto lo podemos ver con frecuencia con el primer hijo y en ocasiones con el hijo único, sin tener un punto de partida más que la experiencia vivida, la experiencia personal, o el conocimiento, o el criterio, o la idea
singular, personalísima de lo que debe ser, obviamente cometimos muchos el error de creer que lo que es bueno para mí es también bueno para mis hijos. Lo bueno para mí, supe después de muchos años, es lo que está bien para mí, lo bueno para mi hijo es lo que está bien para mi hijo. Pasar en este juego de palabras de una postura a otra costó muchos fracasos, mucho dolor, mucha inexperiencia, mucha distancia, muchos desencuentros, pero el punto de partida, repito, de una pareja joven en relación al primer hijo, como experiencia, casi siempre es lo que uno vivió. Yo debo suponer, y pongo un ejemplo frecuente en la Ciudad de México, cuando menos, que si un sujeto es aficionado al fútbol o a lo que le llaman fútbol en esta comercialización del deporte que hace Televisa o Televisión Azteca, y obviamente es un sujeto aficionado a la América, por ejemplo, fuera de su incultura o su desapego con la realidad, bueno, pues es un sujeto que probablemente sueñe, piense y quiera que ese niño algún día sea aficionado al fútbol, y ¿por qué no? Juegue fútbol. Y otro, ¿por qué no? Pues que sea futbolista profesional y gane tanto dinero como fulanito y menganito y tenga una chava como la de Ronaldo, que además de que gana millones, tiene una chava muy bonita que es futbolista. Ella también es futbolista. Sí, y es la campeona mundial de dominar la pelota. Ya ves que se ponen quién sabe qué tantas horas se pasa la escuincla preciosa haciéndolo eso. Y entonces tenemos al Mazacotín, padre inexperto, aficionado al fútbol y desde luego al América, por televisión, nunca ha ido a un estadio, nunca ha practicado fútbol, pero le gusta, queriendo tener a un hijo que se llame Ronaldinho el día de mañana. Bueno, Ernesto, tú sacas el fútbol a la menor provocación. Sí, porque yo pertenezco a una generación donde la mayor parte de los padres tenían en aquella época en la que no había televisión algunas aficiones que se relacionaban con algún tipo de deporte al aire libre. No había la oportunidad más que de escuchar a veces en la radio la narración de un partido de fútbol o de una corrida de toros, en lo que era notable, por ejemplo, que el señor Paco Malgesto empezaba sobrio el primer toro y ya sabía uno cuándo era el quinto toro porque ya estaba en cierto estado inconveniente, y ya el sexto toro pues terminaba realmente con la lengua, arrastrando la lengua, y era una gente muy capaz, pero pasaba eso. Y pues mi papá, como muchos papaces, fue aficionado al fútbol y jugó fútbol, y además en los equipos no oficiales de un equipo que se llamó de Primera Fuerza y que fue campeón de Copa, en fin. Entonces era una cierta asignación de que si el padre era futbolista o futbolero, pues el niño tenía que ser futbolista o futbolero. Yo me recuerdo la sorpresa que me llevé cuando mi papá empezó a jugar en un equipo de fútbol de la compañía en la que trabajaba o intentó que en mi caso yo jugara béisbol. Si no podía con el fútbol, bueno, con el béisbol era imposible, que además era gringo. Él también jugó tenis, él fue un hombre muy deportista, y bueno, en alguna pequeña época de la vida, que éramos socios de un club en Orizaba, la Asociación Deportiva Orizabeña, que tenía canchas de tenis, y lo intenté practicar. Pero a mí me gustaba el excursionismo, me gustaba la natación, y mi papá sabía nadar, no nadaba, y menos de competencia, y no excursionaba, y menos en los cerros y en los montes aledaños, porque se ensuciaba. Él era muy pulcro hasta para jugar fútbol. Y claro, esa reasignación de los ejercicios de la paternidad en función a los hijos, como le denomina ese reasumir algunos aspectos de la paternidad, tiene que ver con épocas y con edades. Y bueno, pues en la época que yo fui papá, ya había empezado por cancelar. Perdóname, sigue siendo papá. Bueno, en que inicié mi experiencia paterna, pues yo ya tenía cancelada la posibilidad de acudir al fútbol, porque me pareció en 1970, después de haber visto 10 minutos del partido de de Alemania contra Italia en el Mundial, en una televisión chiquitita, dije, después de ver esto, ya no vale la pena ver nunca más ninguna otra cosa, y así lo decidí, punto. Entonces los hijos de los que yo soy conducto crecieron más con la idea de que debían nadar,
deberían excursionar y el día de hoy practican el deporte de la charrería. No juegan fútbol, independientemente de que lo pudieran jugar, pero curiosamente, de los hijos de la compañera actual, la niña menor, esa juega fútbol. Entonces, yo no sé si la diferencia de edades que es algo de los cual yo quiero invitar a Enrique González que nos hable de una hipótesis interesantísima que tiene el reasumir o reasignar las relaciones, la interacción, por ejemplo, entre padres e hijos, dependiendo de las edades que uno tenga como padre y las edades que uno tenga como hijo. Yo pude llevar a mis hijos de excursión, porque, bueno, era la única manera de que salieran conmigo en muchas ocasiones. Y además, se prestaba el sitio y el lugar. Jamás me vieron acudir al fútbol, y entonces no van, me vieron acudir a las corridas de toros y sí van. Pero, por ejemplo, en la casa jamás se ha mencionado como una posibilidad de afición o gusto un deporte tan popular en los Estados Unidos como el básquetbol o el béisbol. Creo yo que mis hijos jamás acudirían, pero los menores, para quien yo soy como una especie de abuelo, tienen otro tipo de comportamientos porque el papá funcional es 40 o 50 años mayor. Bueno, don Enrique, pocas veces tenemos el privilegio de que acepte usted estas invitaciones. Sí, porque al programa. Verdaderamente es un ideólogo de la comunicación con una... Un perverso ideólogo de la No, con una capacidad de análisis extraordinaria y que todos los días nos aporta el fundamento y la idea de los aspectos que nosotros no podemos leer entre líneas, pues por razón natural al estar exponiendo y después por carecer de la habilidad para analizar que tiene como comunicador. Y Enrique González ha hecho muchas preguntas y usó un término muy adecuado: reasignar el papel o los roles en estas relaciones de encuentros y desencuentros entre padres e hijos, que ha sido hasta ahorita la base fundamental de este programa. Y entre esos encuentros y desencuentros, yo sí creo, por lo que me exponieron en los cortes, que hay muchas preguntas que él se hace respecto a esa reasignación de roles dependiendo de algunos aspectos en los que se evoluciona como individuo, paralelamente a la evolución del hijo, también como individuo, pero con una circunstancia muy peculiar. Usted y yo, padres o madres, va desarrollando algunas capacidades y habilidades, al mismo tiempo que su hijo desarrolla otras capacidades y habilidades, no menos importantes, pero que no son sincrónicas, no se desarrollan al mismo tiempo que usted desarrolla las suyas. Usted puede estar en un proceso, por ejemplo, de desarrollar su sentido de responsabilidad y de compromiso familiar, en un momento en que el muchacho puede estar desarrollando su capacidad para ser egoísta y para comprometerse estrictamente consigo mismo y para darse la oportunidad de equivocarse y ser irresponsable. Entonces, cronológicamente, el crecimiento de usted y el del hijo está desfasado. Por eso tenemos que reasignarle algunos nombres, algunos comportamientos, y estas son algunas de las preguntas que se hace y nos hace don Enrique González. Pues gracias, doctor, por la invitación. Yo creo que esa capacidad de análisis ustedes la tienen muy desarrollada. La ventaja que tiene un productor es que los escucha. Ese es uno de los valores y los trabajos importantes, y el apoyo que se tiene entre conductores y productores, que el productor puede escucharlos todos y sintetizar lo que ustedes están diciendo. Entonces, a lo mejor esto es únicamente que tomo sus palabras y las sintetizo, ¿no? Pero el rollo que estabas proponiendo en el corte musical es otra cosa. Que anotó. Es tuyo. Pues muchas gracias, doctor. ¿Qué comentabas? Mira, esto parte de muchas inquietudes que tengo. Primero, estas crisis que se dan en familia se dan porque las personas se interesan. Si no hubiera interés de un padre por su hijo, de una madre por su hija, por quien fuera, estas crisis no tendrían ningún problema. Lo que sucede es que dentro de una familia, cuando las personas van por la misma vida y se quieren, a pesar de que se separen, las personas nos empezamos a cuestionar, pues, ¿qué está sucediendo con nuestras vidas, no? Esta inquietud de este programa, personalmente, sale por la forma en que yo extraño a mis sobrinos y a mis sobrinas. De infantes tuvimos una vida muy cercana, puedo presumir que muy afectuosa, confiada, cariñosa, con una gran intimidad.
en la que por cuestiones familiares los niños en la casa siempre hacen lo que quieren, y en las casas se hace lo que quieren los niños, ¿no? Pero eso propicia acercamientos muy ricos, en muchos términos, de vida, de bailes, de diversión, de cuestiones trascendentes, ¿no? Es lo que las personas sentimos, de cómo vamos andando. Pero con el avanzar del tiempo, estos bebés, después niños, después jovencitos y luego adolescentes, van tomando sus caminos cada quien. Y nosotros adultos también, por nuestro lado, pues vamos por donde la vida nos lleva, por donde decidimos ir. Y empezamos a vernos cada vez menos. Y los encuentros que tenemos no son tan intensos, tan cercanos. Yo creo que amorosos sí, pero no se manifiestan. Entonces, por lo menos de mis preguntas es la crisis de la comunicación, doctor. ¿Dejan de ser enriquecedores en cuanto al conocimiento de unos y otros? No son tan enriquecedores porque se tienen que basar más en la observación que en la comunicación. Yo recuerdo que con mis sobrinos cuando eran pequeños podía hablar lo que fuera. Y ellos podían preguntarme lo que fuera, sin que uno mandara o el otro impusiera. Era una relación horizontal entre ellos y por lo menos yo les estoy planteando una crisis personal. Yo los extraño mucho y quisiera tenerlos tan cerca y decirles lo que los quiero, lo que siento por ellos, el gusto que me da verlos crecer fuertes, intensos, haciendo cosas con sus vidas para arriba, para abajo, en plenitud, en esfuerzos, pero siempre avanzando. Es muy bonito ver crecer a un niño, ver cómo van floreciendo, se van volviendo independientes, se van parando en sus propios pies, van haciendo sus criterios, sus formas, toman sus decisiones, van siguiendo su vocación. El que quiere ser músico, el que quiere ser deportista, el que tiene afecto por escribir, por dibujar, de pronto ayer me platicaba mi hermana que están entre todos, querían su habitación distinta, pues están lijando y pintando, están construyéndose más que objetos, están transcurriendo su vida juntos. Entonces van dándole significados de importancia a lo que cada uno define que es importante, que a fin de cuentas en la vida es eso, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Para ser felices. ¿A través de qué? A través de lo que es importante, pero cada quien tiene su valor de lo que es importante. Entonces yo creo que los criterios de las personas son totalmente distintos de acuerdo a lo que uno desea y el contacto que se tenga con uno mismo. Pero la crisis está en que estos niños que yo quiero tanto, ¿quiénes son ahora, no? Me cuesta trabajo establecer comunicación con ellos verbal, porque hay cosas que uno observa. ¿Cómo le comunican ellos lo que son y lo que hacen y lo que piensan? ¿A través de conductas nada más que usted observa discreta y humildemente? No soy, bueno, yo creo que a lo mejor tan discreto y humildemente, yo a veces me desespero y los invado un poco, o los invado, no sé en qué medida, los invado, pero los veo que pues hacen cosas y me intriga qué están haciendo con sus vidas, ¿no? Extraño esta relación cercana, ilimitada, así, ilimitada, de brazos abiertos, y no es que diga que no nos querramos, o que no nos entendemos, o que no nos acercamos, sino que ya no hablamos, doctor. Entonces yo puedo estar sentado junto a uno de mis sobrinos que quiero mucho, tengo una debilidad por él y me siento feliz por ser tan débil por él. Entonces, hasta después de estar sentados 1 hora, 3/4 de hora juntos, empezamos a comunicarnos asuntos. Pero esa eficiencia, esa fluidez en que las cosas vayan y vengan, pues es lo que a mí me hace falta. Y yo me imagino que a muchos adultos les pasará así. Nunca te entró, me voy a ir a corte comercial, porque tengo una productora que afuera me está presionando, ya lo estás viendo tú. Ahora sí vas a sentir lo que es bueno. Amar a Dios en tierra ajena. Es que está viendo una foto del locutor de la W. Que no, pero Enrique, ¿tú nunca enmudeciste en alguna etapa de tu vida entre la pubertad y la adolescencia? Contéstame regresando de corte comercial. Venga. Bueno, del no crees... yo creo que se hace selectivo en algunas épocas. No, porque él decía, bueno, ¿cómo entiendo esta parte de mis sobrinos? Y yo creo que muchos papás se preguntan, no solamente de sus sobrinos, de sus hijos. Hay una parte en la que, por eso te preguntaba si tú enmudeciste alguna vez. Algún tiempo, pero no mucho. Yo siempre he hablado. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? No lo podría medir en tiempo. Pues no. ¿Quién sabe si para ellos sea un segundo? ¿Quién sabe si...? Yo creo que parte del amor y del respeto por los hijos, por los seres queridos, por los chavos, por los jóvenes queridos, está en entender y respetar que ellos no van a crecer como nosotros soñamos o como nosotros imaginamos, y que las relaciones no van a ser como lo soñamos, sino como seamos capaces de irlas salvando todos los días.
Sí, hay que observar. Porque eso de que sembré mi plantita y le eché agüita así que a todo dar, pero hay que cortarle las hojitas secas y hay que quitarle un coruco, un mosquito que ahí aparece y si le sigues echando agüita y hay que quitarla del sol porque ya la está quemando y hay que sacarla al sol porque la sombra se la está comiendo y así. Entonces algo pasa así con los menores, ¿no? Yo creo que sí, pero hay que saberse detener porque, mira, las personas en edades productivas sucede que te ensimismas en tu desempeño laboral, en las actividades de tu casa y pues en lo que tengas que hacer con tu ritmo de vida de adulto, ¿no? Y a lo mejor eso plantea relaciones distintas que hay que ir sabiendo entender porque los niños que se van haciendo jóvenes pues van adquiriendo una vida adulta, se van a sus fiestas, tienen sus amigos y dejan de tener esa relación que en realidad está bien que sea sana y que vayan haciendo su vida personal, pero eso de alguna forma determina que el acercamiento no sea tanto. ¿Qué tanto daño te hace la espera a ti como adulto? Híjole, mucho, porque para esperar a que se vuelvan a comunicar, pues tengo que esperar 10 años. No, hombre. Bueno, sí, yo creo, en mi caso personal, por ejemplo, con quien mejor comunicación tengo y he tenido es con la hija. Uh-huh. Y hasta los 17 años en que hubo la necesidad de que yo me separara de su casa, de la casa de la excompañera, la comunicación entre ellos era muy vasta, aunque a los 13 años empezó un poco a declinar, pero la niña llegaba y me contaba absolutamente todo, porque yo estaba en la casa, tenía el consultorio ahí, había esa accesibilidad, y la mamá llegaba un poco más tarde por la naturaleza misma de su trabajo. Entonces el interlocutor, el que estaba presente era yo, y bueno, ella tiene una gran facilidad, extraordinaria, diría yo, de comunicarse, y era vertir todo lo que le acontecía, pensaba, y bueno, se fue alejando un poquito en el periodo en que las niñas deben alejarse de la hegemonía o de la cercanía paterno-materna, y pues por la circunstancia incluso del divorcio, esto se hizo más, el espacio fue muy grande, y yo estoy reasignándome y estoy recuperando y estoy reasumiendo mi papel de padre en estos años, y después de 10 años literalmente de separación, que fueron, yo creo, para mí muy dolorosos, en el sentido de la necesidad que tenemos algunos de una comunicación, cuando menos que nos actualice en la forma en que van deambulando por la vida los hijos. Con el mayor ha sido una experiencia constante, permanente, presente de incomunicación, por la naturaleza misma de su timidez o de su manera de ser silenciosa, que se parece relativamente a la mía. Y entonces, si dos sujetos tímidos y callados como él y yo, y además de difícil capacidad para comunicar, pero de una buena capacidad para escuchar, pues nos podemos pasar 3 horas juntos, físicamente sin hablar. El otro con el segundo ha sido muy sencillo porque además él sabelo todo, está en la época en que además cree fehacientemente que todo lo sabe y me llega a dar cátedras cada vez que va, pero desconozco a mi hijo en su realidad. Conozco al Juan Camaney, al fregón, al sabelotodo, al sacalepunta, al que, bueno, maneja la información superficial de una maravillosamente, me llega a dar cátedra de todo. Estoy esperando ahora que llegue del extranjero, pues va a tener sentado 3 horas platicándome cosas y no me va a permitir abrir la boca ni siquiera para decir mu, pero lo único que me voy a enterar de él es que le duele una rodilla, porque usa zapatos de suela dura para caminar, porque lo demás va a ser un relato sobre lo que vio. Pero tú lo acabas de decir hace rato, son etapas. Son encuentros y desencuentros, como hemos querido, y llamarle a este programa, y dentro de la tesis, que a mí me parece interesantísima, porque me gustaría incluso que señalara cómo van coincidiendo en el crecimiento de los padres unos aspectos de la personalidad que son discrepantes o desincrónicos y disincrónicos, como se pueda decir, al crecimiento de los hijos. Cuando ellos están hablando explosivamente de su necesidad de ser o de explorar el mundo, pues el papá ya está en el quiero tranquilidad, estoy en paz, estoy viviendo hacia lo espiritual. ¿Qué vamos a comer el día de mañana? ¿Qué vamos a comer? Volvemos. Bueno, hay una entrevista pendiente, doctor. ¿Podrías iniciarla, por favor?
Bueno, es una entrevista que estamos tratando de hacerle a don Enrique González, aunque yo siento que resultamos entrevistados nosotros, pero en este análisis breve pero interesantísimo que hace de los encuentros y desencuentros disincrónicos con los hijos, hay un aspecto que a mí me interesa cuando él señala cuando aparece la confianza de los padres en los jóvenes y cuando aparece la confianza de los hijos en nosotros. Y curiosamente este es un tema que nos afecta a casi todos, porque usted y yo, como padres de adolescentes, en algún momento, yo ya no lo soy de adolescentes, aunque estoy en esta segunda generación ya casi como abuelo de adolescentes, pero me pasa una cosa cuando yo digo, por favor, avísenme a qué horas van a llegar. Y entonces me contestaban, mis hijos en su tiempo de adolescentes me contestan ahora, es que no me tienes confianza, qué barbaridad. Y yo les digo, sí te tengo confianza, pero no confío en el tráfico de la Ciudad de México, por ejemplo, en el tráfico de la carretera. Truco, ya hay que cambiar de argumento porque ese ya no vale. Por eso, entonces, aquí, en el momento en que el jovencito empieza a adquirir confianza en sí mismo, yo creo médicamente que sobrevalorando sus capacidades, lo cual constituye un verdadero problema señalado por todos los estudiosos, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos en los que los protagonistas son jóvenes, y afirman que bueno, es un exceso de confianza en sí mismo que hace que el jovencito no adopte algunas precauciones. Entonces, se me presenta en vivo esta discrepancia. En el momento en que mi hijo tiene confianza en sí mismo y que puede tomar decisiones, tener eficacia o ser suficiente como para, entre comillas, por ejemplo, para manejar en la carretera e irse con sus amigos a alguna parte, yo entro en desconfianza y me abruma la desconfianza. Y se la trato de manifestar de alguna manera, oye, es que ten cuidado y vete por aquí, no corras, etcétera. Y el muchacho contesta, es que no me tienes confianza. Y yo le digo, sí te tengo confianza, pero en esto no. Entonces, ahí hay un desencuentro incluso en el propio concepto. Porque confío en mi hijo en muchísimos aspectos, podría decir que en casi todos, pero no confío en su manera de confiar en sí mismo cuando maneja. Bueno, yo puedo confiar, por ejemplo, que los jóvenes o los hijos usen un condón y se protejan de muchas cosas. Confío. Pero tal es mi duda que como muchos padres o madres de familia cuando salen fuera, lo único que les sugiero, y cuando pude hacerlo lo hice, es meterles una caja de condones en la maleta. Enrique tenía algunos aspectos que mencionar y que eso fue lo que motivó su presencia ahora de este lado del micrófono. Enrique. Fíjese, doctor, usted planteaba de las angustias de los padres cuando los hijos están lejos. Muchas veces nos ha dicho que el llegar a una vida adulta está basado en las experiencias, que la gente se equivoque. Ni siquiera es que acierte y acierte y acierte, porque quien acierta todo el tiempo no aprende. Entonces, el miedo... Se convierte en Ernesto Zedillo, en algún otro enfermo, como lo calificaron el otro día, de idiocia. De idiocia. ¿Se siente Dios? No, le digo, doctor, yo he visto tantos padres que sufren porque sus hijos no regresan o se van de fiesta, porque un joven puede tener la confianza que quiere en sí mismo, pero pues la diferencia entre un adulto y un joven nada más es la cantidad de experiencia y observación que puede tener de la vida. Andando por la calle uno ve tantos muertos, tantos mutilados, o a la vuelta de la esquina está el asalto, el robo y la violencia que no depende de la persona, depende de un mundo exterior que es difícil, ¿no? Sí, que es como la selva, pues se tiene que sobrevivir siendo funcional. Sin embargo, hay experiencias que son terribles, porque son caóticas, personas que quedan mutiladas, inválidas o muertas. O desde el simple accidente de que se me acercó, me sacó un puñal y me quitó mi billetera. ¿Verdad? Pues es el susto, yo creo que del padre que tiene que aprender a que su hijo tiene que hacerse fuerte y a volar por sus alas, pero es un aprendizaje personal. Sin embargo, como los criterios son distintos, el hijo está en la confianza y el papá está en la desconfianza, pues están en los opuestos. Ahora, ¿cómo establecer comunicación ahí? Pero yo quiero decirle que yo entiendo por comunicación lo que yo expreso, le comunico de aquí para allá y lo que él comunica de aquí para allá, de aquí para acá, perdón. Pero nunca ni les prohibí
por convicción, ni les pude prohibir. En el momento que yo les que no vas, me mandan tácitamente a Pilford, o me mandan al sitio donde están todos mis cuates, y que yo visito muy frecuentemente. Entonces, definitivamente lo único que hacía, o que hago al tratar de comunicar, es expresar, pues lo que yo creo que tengo derecho, que es expresar angustia, o expresar disidencia, discrepancia, pero obviamente ellos lo van a hacer, tienen que vivir su experiencia. Ese es un principio fundamental de respeto entre padres e hijos, pero no deja de haber un desencuentro, y notorio, ilógico, o falto de sentido común, en este planteamiento que yo les hago. Sí confío en ti, pero pues tengo miedo de que te pase algo si corres, o si no te pones un condón, ¿quién? ¿No? Claro. Entonces, ahí es donde probablemente alguien va a usar una sentencia fatal que es coloquial y es frecuente, y que nos habla también de que en otro momento la confianza se va a recuperar cuando les decimos a los hijos, yo no lo he hecho en lo personal, pero algunos sí lo hacen, de decirles, bueno, es que cuando tú seas padre o madre, tú vas a entender por qué el día de hoy yo siento esta angustia, aunque confíe en ti. Va a llegar un momento, Otro entonces, argumento abucheado con mucha sí, frecuencia. abucheado, pero la realidad es que lo dice uno de buena fe, sí, de buena voluntad y claro, convencido. no hay desinterés. Y efectivamente sí pasa. Pero es muy absurda, tú lo sabes, decirle, ay, cuando me vas a entender cuando seas grande. Sí, en ese absurda, momento es una salida esa absurda. frase no significa nada. Nada. Para el pequeño porque los jóvenes no pueden postergar las recompensas porque simplemente no están capacitados mentalmente para eso. No existe, viven en el riguroso aquí y ahora. Sí. Pero yo lo que sí creo, porque también lo viví, y esto es una experiencia que quizá tú y Enrique compartan, bueno, yo el día de hoy, yo encuentro como muy congruente mucho de lo que mi papá alguna vez expresa, ni siquiera dirigido a mí, porque él no era el padre rollero comunicador, no, él expresaba siempre con su comportamiento. Y reconozco que otros adultos que me guiaron en la vida, por ejemplo, el doctor Alfonso Quiroz Cuarón me decía, Ernesto, no se dedica a esto porque tiene usted que tener una gran capacidad de tolerancia a la frustración, y usted no la tiene, dedíquese a otra cosa. Y el día de hoy veo que tenía razón. Bueno, entonces. Cantó Arjona, ¿verdad? Ya cantó. Ay, no, eso sí no te lo permito, la Moglia. ¿Por qué? A este señor que acabas de escuchar, que es un monumento de la canción española y latinoamericana. Rafael. Ya entendí. ¿A poco fue Serrat? Mi amor, Serrat. No, es un hombre que se ha ganado por su posición política, su coherencia y su calidad de trabajo profesional, el respeto de muchos. Y hay otros que lo copian. Lo quieren. Y que la ignorancia de los que lo siguen burros creen que inventó el hilo negro. Pero discúlpame, no lo confundas, ¿eh? Límites, la Moglia. Tienes razón. Límite. Sí, pero ya me ponía. Mi experiencia en lo musical. Y precisamente, mira, continuando con estos desencuentros, don Enrique, yo quisiera que usted nos diera su opinión en el sentido de algo que fue un verdadero conflicto de encuentros y desencuentros, ya no con los padres, sino, acordándome del maestro Quiroz Cuarón, con los maestros que yo llamaba en aquella época, tenía yo 30, 28 años, los viejos maestros, que condujeron con mi vida profesional, como lo hacen muchísimos maestros en este momento, con centenares de miles de mexicanos y mexicanas que estudian. Yo entraba en discrepancia muy severa con el doctor Bolaños Cacho, con el doctor Calderón Narváez, porque yo afirmaba entre los 28 y los 30 años de edad que lo importante era el conocimiento y no la experiencia. Ellos, por supuesto, en esa diferencia de criterios, en la diferencia de edades también, decían que era mucho más importante la experiencia que el conocimiento. Y me acuerdo haberme incluso levantado en congresos nacionales e internacionales a sostener esa tesis. Pero sí, nada más que para hacer la pregunta le tengo que hacer este rollote introductorio. Y obviamente, bueno, se deben haber reído de mí. El día de hoy sé que la experiencia para mí es mucho más valiosa. Ahora, 35 años después, 30 años después, amo y respeto lo que mis maestros siempre supieron y yo ignoraba.
Espero que también con los hijos pase algo así, o con los sobrinos. Fíjese, doctor, como propuesta a lo mejor lo que valdría la pena, voy a hacer una cosa muy bárbara, pero es eliminar algunas ideas y algunas palabras. Que algo sea más o que algo sea menos, o que algo esté mal o que algo esté bien, siempre marca un prejuicio que está en el extremo. La discusión que tenías un rato, yo creo que sí vale la pena la experiencia, pero una experiencia sin conocimientos es simplemente una anécdota. Si no está basado en fundamentos, simplemente cae en lo anecdotario y no permite entender o tener una dimensión más clara de lo que sucede. La conciencia es esa, en una visión lo más claro posible. Totalizar cosas, creer que lo que uno dice o lo que uno hace tiene un valor universal, gran error, ¿no? Entonces por eso le decía, a lo mejor eliminar las palabras acertado o equivocado, mal o bien, podrían darnos una dimensión más humanizada y real de los problemas de los seres humanos, de los conflictos, de la belleza, de la verdad, y de cómo uno va decidiendo cómo andar por su vida y cómo comunicarse con los otros. Resignificar el respeto, entender que las personas estamos, tal vez no en crisis, o sí en crisis, pero en procesos de avanzar, de irse reconociendo que las vidas no son estáticas, que llegamos a un nivel de equilibrio y que este planteamiento de equilibrio nos permite tener una visión más amplia de lo que es el mundo. Y esta visión nos mete otra vez en una crisis. Es un asunto dialéctico, es nunca poder estar en paz, nunca poder estar en un equilibrio total, porque el mayor conocimiento nos abre gamas distintas. Entonces, otra vez es entrar en el problema para ir recomponiendo, ir buscando llegar a algunas ciertas partes, formarse criterios y volverlo a perder. La perfección no existe. Entonces, a ver, pero no entiendo. Muy complicado, muy complicado. Yo no entiendo cómo está esto con las generaciones. A ver, nos vamos a ir a corte comercial. ¿Sí? ¿Comercial? Bueno, y ahorita vamos a explicar de Enriquito porque sí estuvo muy complicado. A ver. Venga. Bueno, a ver, Enriquito, ahora sí, nos explica por favor este pluscuamperfecto que utilizó. Bueno, vamos por partes. Por partes, a ver. La primera parte, cuando se me ocurre que no debiéramos dar un valor de total a las cosas, pensar que alguien está bien o está mal, es reprobar o aprobar sin tener en cuenta los matices. Las personas no estamos bien o estamos mal, no se reprueba en la vida, no se aprueba en la vida, sino se va como se puede, bajo, me imagino que lo que uno cree que es lo correcto. Entonces, en estos conflictos, cuando un padre cree una cosa y un hijo cree otra, el padre, por tratar de cuidar a su hijo en conceptos de respeto y que esté bien y de cuidar su salud y su vida, y el hijo ganándose una independencia, pues entra en crisis, pero son crisis en las que cada quien cree que hace lo correcto y en la que sí le importa el otro. Porque si al papá no le importara al hijo y el hijo no le importara al padre, no habría crisis. Pues no habría crisis, claro, y cada quien va por allá felices de la vida, ¿no? Entonces, de lo que se trata en esto es de poder encontrar caminos que simplemente no expongan información o emociones y sentimientos, sino que haya un regreso y una comprensión de lo que sucede con el otro. Entonces, por eso, a lo mejor caer en las cosas que están bien o están mal es cerrar, es ser muy tajante y prejuiciar cosas, ¿no? Porque la gente, reitero, no está bien o no está mal. Se vive como se puede bajo la buena voluntad, ¿no? Y esto es una pregunta para el comunicador. ¿Qué tan importante son los medios como la radio? Y específicamente, ¿qué tanto puede en determinado momento este programa, el nuestro, el de ustedes y el de nosotros, lograr este proceso de entender la reasignación de los roles, los valores y los conceptos, sobre todo los radicales, en esto que son los encuentros y desencuentros entre ustedes y otros? Fíjese, doctor, este programa, a fin de cuentas, es una emisión que siempre habla de moral, en el que se propone que cada persona se haga cargo de su vida. Hace unas semanas hablábamos del grupo del autoengaño anónimo de 26 horas, ¿no? Sí, hace falta un discurso que no defraude a los demás. Si este programa funciona como un grupo de autoayuda, una persona llama, perfectamente cubierta en el anonimato, o un seudónimo y dice, esta es mi experiencia, ¿qué hago con ella? Pero las personas que están como un grupo de autoayuda en la tribuna, en sus casas escuchando, dicen, esto sí me parece, esto no me parece, y se entra en un debate personal en el que cada persona va recomponiendo sus valores, ¿no? Sí está de acuerdo con lo que se dice aquí o lo que no se dice aquí, pero a fin de cuentas de lo que se trata es que a través de la reflexión
cada persona se haga responsable de su vida. Y, como era el sentido de mi pregunta, y reasigne a su rol, a su papel o a su convicción una nueva modalidad. Sí, doctor, porque no es un programa... Yo creo que sí. No, tú contéstale, tú te está preguntando. Sí, por ejemplo, programa, en el caso del ser papá o del ser mamá, yo creo que en estos 10 años, cuando menos por lo que conozco, cuando menos nosotros aquí hemos recompuesto nuestra idea de ser papá, mamá, de ser hijo, de ser hermano, de ser compañero laboral, de ser amigo. Creo que hemos vivido este proceso de reasignar un rol distinto al que preconcebido teníamos antes de llegar y tener estos encuentros y desencuentros en los que ha colaborado necesariamente el público. Yo creo que muchos, y eso era mi pregunta, porque los conozco y me lo han manifestado, sí han cambiado una parte de su idea de las cosas y de las acciones y de los pensamientos, interactuando con nosotros. Esto lo podremos lograr ya a otro nivel, o los medios pueden colaborar. Usted como comunicador me lo podría, cuando menos, decir. Bosquejar. Comerciales. Bueno, yo ahorita aquí en el corte comercial me estaba echando un round con mis dos colegas aquí en la mesa, porque yo les decía, bueno, aterricen, señores, aterricen el asunto de los grandes encuentros y desencuentros en las generaciones, que yo insisto que qué bueno que se dé. Sí, que bueno, pero no deja de ser desconcertante y alguna explicación tiene que haber, por más hipotética que sea, para los padres que nos preguntan, incluso no como radioescuchas o como pacientes, sino en la vida cotidiana, amigos, amistades con hijos jóvenes, que se sorprenden, a pesar de que por la edad o por la experiencia personal, bueno, pues uno ya ha vivido algunas experiencias. Y a mí me dicen, mira, hasta hace un año yo tenía una comunicación increíble con mis hijas, eran muy cariñosas conmigo, se me subían a las piernas, me abrazaban, me decían papito, y ahorita no permiten ni siquiera que yo las toque. No quieren que las vaya yo a dejar a la escuela, me tengo que quedar una cuadra antes. Hay una parte que hacen eso, no quieren que les des besito. Nada de beso, en la puerta de la escuela. No me mires. Si caminan en Perisur o en alguna otra parte, papá, vete para allá porque me da vergüenza que me vean contigo. Pero esa es la moda, doctores. Bueno, es a una ver, forma doctor. de hacer que les El otro día llegué y me la encontré a la salida de los cines de Perisur y yo pensaba que me estaba esperando a mí y me la acerqué y me dijeron, quítate. Pues es que nos quedamos de ver aquí. Sí, pero estoy esperando a fulano. Sí, como si hubiera un rechazo brutal cuando durante 12 o 13 años hubo una gran cercanía, un afecto emocional, físico. Doctor, y yo te voy a decir algo que no te va a gustar. Pero a tu amigo que te platica esas cosas, o era amiga, no me acuerdo. Amigo sí. Varón. Pues dile que su obligación es inventar otra manera de estar cerca de ellos. Bueno, por eso es... Cuando tú has repetido 1000 veces, y te lo agradezco, y ojalá lo repitas otras 1000, que cuando no se puede hacer nada, cuando no se sabe qué hacer, no hay que hacer nada. Y cuando el método o la forma en la que nos funcionábamos ya no nos funciona, pues quiere decir que es tiempo de inventar otra. ¿Pero qué se hace con esa angustia? Afortunadamente, ¿qué se hace con esa angustia? Transformarla en algo positivo, bueno, Enrique. Pero por eso estamos hablando, insisto, para tratar de explicarle a muchos padres, como mi amigo o como yo comprenderé, Tu amigo. que definitivamente no nos debe sorprender esto, que es un proceso que el día de hoy esta generación de adolescentes vive con mayor claridad o intensidad que la que vivieron, por ejemplo, los hijos mayores de los que soy conducto, que si bien actuaron así, no se iban a ese extremo. Yo lo que siento es que los papás y las mamás lo que hacen, les entra tal pánico con los cambios de los hijos o de las hijas,
que lo que hacen es todo lo posible para que eso se haga más evidente. El primer punto de choque es ponerse ellos, yo no sé quién los pone, en el pedestal de la razón, de la corrección, de lo correcto, de lo perfecto. No es cierto, la Moglia. Sí. Ese es un error gravísimo. Pero es un pero yo del creo que no ejercicio de la estamos paternidad. hablando en este No, sí es- sentido, no, en que- este momento. Espérame, pero ahí yo estoy en contra. ¿Quién te dice que como papá tienes la razón? ¿Quién te dice que ser mamá te hace perfecta? Bueno, yo estoy de acuerdo No, con eso. no es inherente. Perfecto, no es nadie, no es inherente yo creo con que un es un cargo. error gravísimo creer que somos perfectos, creer que tenemos la razón, creer que mi música fue mejor que la de la época de hoy. No sé si es mejor A o cualquier peor. edad, y en cualquier puesto No de sé si desempeño. es mejor o peor. Es distinta. Es Y lo que ellos planteabas tienen un que rato. vivir. Mejor no, peor no, Patricia. más no, menos Ah. no. Probablemente no sea Ahora yo son dos, claro. de 2 a 1. No sé, no, y también lo comento con Enrique. No, está bien. Probablemente no fui claro, pero yo me estoy refiriendo no a la soberbia y a la prepotencia con la que parecemos actuar algunos, no, sino el desconcierto y el no saber qué hacer, y de ahí la pregunta. Porque los papás, aquí sí hay una parte de egocentrismo, de luego, dicen, ¿qué hice yo? ¿Por qué antes era tan cariñosa y de un día para otro ya cambió? Lo que estamos tratando es de decirles a los radioescuchas que presenten ese dilema o esa inquietud, Esos síntomas. qué es lo que probablemente suceda y verlo como una parte normal en este tipo de conductas actuales de la adolescencia actual, que no fue la adolescencia que ustedes vivieron. Ni que tú y yo tuvimos. Doctor, Y- pero aquí, perdón que lo interrumpa, ¿no hay dos problemas? Porque aquí lo que implica es uno saber quién es el otro, pero también quién es uno mismo, Sí, ¿verdad? pero yo creo que en este sentido como padres nos los van a decir los hijos. Por ejemplo, en el libro que Es bueno, me estaban chavos. leyendo y que les he comentado, decía que el niño se siente incómodo por las preguntas reiteradas de los papás. ¿Qué te pasa y cómo te fue y qué hiciste? Sobre todo cuando le dicen ¿qué te pasa? El jovencito piensa, pues ni siquiera yo sé qué me pasa, ¿cómo diablos le voy a contestar a este idiota que me lo está preguntando? Esa es una manera de visualizar o de sentir la actitud de inquietud paterna que tenemos muchos por parte del chamaco, del chiquillo, perdón. Entonces, tenemos que tratar de explicar que esto es un proceso normal que no vivieron ustedes, porque repito, para mí como médico psiquiatra que trabajé muchos años con adolescentes, los adolescentes de los 70 que yo vi como médico, los adolescentes de los 70 que yo tuve como hijos, Ujú, ujú. ya no existen. No. La adolescencia de hoy es diferente, tan sustancialmente diferente que les resulta incluso chistosísimo ver una película que esté hecha recientemente, pero tratando de hacerla de la época de los 60. Yo no sé qué piensen al ver Vaselina, por ejemplo, o el sábado, ¿cómo se llama? Sábado Fiebre en la de noche. sábado. Bueno, por la la noche. fiebre de sábado por la noche fue muy mala en su época, pero esta es, verla hoy es peor todavía. Cada vez Se sorprende. Es ¿Cómo dramática. puede pasar eso? Como ¿Por los qué? malos vinos cada vez es peor. Y no os la jalé. Sí, Ajá. sí, sí, No, es como las películas de Arau que leíamos el otro día. día vi un pedacito y me horroricé. Pero definitivamente sí, tanto asombro existe en los padres relativamente jóvenes, de chiquillos de 12, 13, 14 o 15, como de los chiquillos al ver cómo fueron sus padres de adolescentes. Incluso muéstrenles por favor las fotografías de ustedes de jóvenes y los chamacos, los chiquillos, perdón, se van a reír. Me ha estado leyendo Aurora. ¿Te han estado leyendo? Sí, porque la realidad es que yo me siento confundido. ¿Seguimos platicando? No solamente con las hijas y los hijos de mis amigos, sino Con los cercanos a ti. con los cercanos, muy cercanos a mí, y que viven otra adolescencia distinta a los hijos mayores, de los que soy conducto, y que definitivamente también es distinta a la mía. Repito, sobre todo en el aspecto de comunicación. Simplemente, si a mí me dicen, es que ponte en su lugar cuando tú tenías 13 años y bla, 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 lo primero que yo puedo recordar en cuanto a comunicación, primero que nada es que en mi casa no había radio y la televisión no existía aún. Es otro lugar. Yo y por otro- primera vez vi un programa de televisión, lo he dicho, en un monitor colocado afuera del Palacio de Bellas Artes,
un informe presidencial en 1955, a pesar de que en 1951 en la Ciudad de México ya se había visto en algunas partes lo que era la televisión. Pero un monigote como yo en Orizaba, pues no lo había visto nunca. Entonces, simplemente con ese hecho, fenómeno de la comunicación, pues podrán advertir que el tratar de entender por qué ve tanta televisión un niño o por qué está situado frente a la pantalla de una computadora, resulta difícil para un mazacote como yo, que no vivió esa experiencia de comunicación, y para quien la comunicación estaba básicamente siendo tímido en la lectura. Mi vida, yo creí, y lo sigo pensando, que se enriqueció de algunas maneras a través de la lectura, y pues sigue siendo una disciplina en la que yo dispongo o pierdo o ocupo el tiempo, y eso resulta difícil para los muchachos. Por ejemplo, también la experiencia visual. Yo, como muchos de mi generación o todos alguna vez queríamos ver el mundo. Incluso se usaba esa terminología. Ver el mundo, conocer el mundo. Yo salí al extranjero por primera vez a los 29 años de edad, y en una comisión laboral. Casi todos mis viajes de los 30 años fueron de trabajo. Pero en el pequeño mundo donde yo deambulaba, conocer Xochimilco fue una experiencia maravillosa. Yo conocí Xochimilco a los 21 años de edad, estando en la Ciudad de México estudiando. Pero para mí Xochimilco era otra parte del mundo. Y precisamente para que me relacionara yo de alguna manera con la excompañera, se planeó una excursión a Xochimilco, en la que ella, me acuerdo que llevó un pay de queso. Y mi experiencia de conocer Xochimilco fue impactante, porque no podía yo entender cómo en la Ciudad de México, que yo veía relativamente hostil, maravillosa, pero era hostil para un provinciano, hubiese un lugar así. Si yo en este momento a un joven de 20 años de la Ciudad de México, de las zonas privilegiadas de la Ciudad de México, le digo, ¿conoce Xochimilco? Me van a decir que no. Ay, vamos. ¿Cómo no? Si están de moda las trajinebrias. Yo conozco gente que no las conoce, y pueden ir a ver la Llorona, pero pregúntale, en la zona de los territorios ocupados, donde están habitando mexicanos también, permíteme, de veras, pueden conocer la mitad del mundo y no conocer Xochimilco. Señores, que están de modas las trajinebrias, ¿sí o no? Si yo les digo de otro lugar del mundo, imagínate que les dijera, fíjate que fui a un viaje a tal parte y te voy a platicar. No, mira, si yo quiero saber eso lo bajo por internet. Y bueno, van a tener una información visual, van a tener una información mucho más completa, pero entonces va a ser difícil que comprenda el sentimiento de necesidad de comunicar que teníamos tú o Enrique o yo, y que a mí me sigue acongojando todavía cada vez que viajo solo, porque mi pensamiento está: cómo no vinieron mis hijos, cómo no vino Chanda, le hubiera yo dicho esto, hubiera visto aquello, cómo les voy a platicar, voy a tomar una foto a ver si se ve esto, para que a ver si les gusta. Y por supuesto van a ver las fotos y me van a portar 3 cacahuates y me van a decir: ay papá, mira con qué cara saliste aquí, ¿verdad? Oye, pues no me vean a mí, vean lo demás, por eso yo no quiero salir ni en las fotos. Pero la narrativa terminó. Mi mamá, que es una extraordinaria narradora, es obsoleta, y quizá es la curiosidad para sus nietos, porque platica muchas cosas. Pero imagínate que yo les diga: vamos a ver las fotos de familia. Sí, se las pueden ver, pero no las entienden ni se colocan en ese tiempo que es parte de su historia personal. No interesa la narrativa, mucho menos interesa, por ejemplo, una carta, que para mí, pues en el plano afectivo, fueron la razón de ser, de pensar y de sentir, porque era tan bruto, tan ignorante y tan incapaz, y además de tímido, que solamente a través de una carta, de una comunicación epistolar, pude tener la posibilidad de decirle a una mujer: te amo.
Ese que estuvo violento, ¿eh? ¿El qué? Le pegó a la señorita. En la cabeza. Le pegó Al extranjero. doctor y a mí me pegó Karina, acá. Lo carateó. Oye, ¿What mi le niña, esa pasa? es una cosa de karate, no sé cómo se llame ese Es que la movimiento. cambia el frío porque ella es estrictamente de calor. Pues yo también soy de calor y Se no de pone karatazos, doctor. No, Se calienta. Así fue que, papá, órale. Dijo, ¿cuál violencia? Él ¿Por está qué golpeando las necesidad? ideas porque Es el desencuentro es otra generación. Es el desencuentro generacional, pues ahorita vas a ver cómo nos encontramos. El encontronazo. Encontronazo generacional. Bueno, son diferentes puntos de vista que Encontraste. estamos planteando en este tema de encuentros y desencuentros, la Moglia, pero yo creo que perdernos, ese sería ya, sospecho que nos empezamos a acercar al aterrizaje de este vuelo. Yo creo que no hay que perdernos la oportunidad de vincularnos de la mejor forma posible, fíjate que no sé cómo sea, sino de la mejor forma posible con las personas que queremos. Tienen derecho a ser distintos como nosotros tenemos derecho a estar aferrados a muchas ideas o refugiados en la nostalgia o anclados en un año X o en una moda. Y cuando uno recuerda que tuvo el mismo acelere y la misma distancia de los que fueron en aquella época nuestros padres, resulta menos traumático el golpe. Duele porque nos recuerda que estamos empezando a formar, como dices tú, parte de las fuerzas inferiores del INSEN. Claro que duele. Pero también tenemos otros privilegios. Y yo creo que uno de ellos es podernos vincular, inventar, crear, no construir la manera de estar cerca de ellos. Tú comentabas ahora, porque hemos seguido platicando en los mensajes comerciales y en la música, de cómo ahora los hijos, tus hijos, se acercan a ti de cosas que podían haber repelado en otras épocas, o cómo yo me acerco a mis seres queridos, mis mayores, de manera a lo mejor en que antes repelaba, y un día te oyes silbando la melodía que odiabas a la hora de, no sé, la comida o el coche. Nosotros, ¿o no? que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No, me salgo a la calle buscando un consuelo. Bueno, Perdón que te entonces, interrumpa. Lo que dices es muy interesante porque como adultos se tiene la ventaja de la experiencia, entonces poder comprender. y del respeto. Juntos es una excelente combinación, poder tratar de entender al otro, yo creo que abre puertas y abre ventanas. Y si es así, a corazón abierto, con los brazos, ¿no?, plenos, permite generar una comunicación distinta. Esa es muy buena idea, doctor. Es que hay que inventarla. Fíjate, yo no digo que te metas a internet, Ernesto. Yo no digo que te metas a internet, pero respetemos que no entendemos del todo internet. Yo entiendo, por ejemplo, mira, cuando llegó el cine, yo ya había nacido, claro, en el siglo XIX, 5 de diciembre de 1890 y tantos, llegó el cine, y hubo lecturas apocalípticas de lo que sería el cine. Primero, los primeros espectadores sintieron que aquellas primeras imágenes, el tren se iba a salir de la pantalla, por ejemplo, ¿no? O se reían del niñito que estaba comiendo. Quien haya visto esas primeras imágenes eran bellísimas. Digo, y antiquísimas. Y los pesimistas, los apocalípticos decían, no, se acabó el libro. Ya alguna vez te lo había platicado, Sí, ¿no? sí. Se agotó el libro, jamás las nuevas generaciones volverán a leer. Qué medio de comunicación más terrible, la modernidad, etcétera. Hoy, un siglo y fracción después, tú y yo seguimos comprando libros, disfrutando de los libros, Y Enrique también. regalando libros, y don Enrique sigue comprando discos y disfrutando discos y leyendo y cuanto hay. Entonces, a veces se habla de lo que uno no entiende. En este terreno de la juventud estoy. Créeme lo que me puede horrorizar los Nintendos.
Pero entonces no me voy a dedicar a agredir al que juega Nintendo, que es una persona, un sobrino, un ser muy cercano a mí. Entonces, es como si ellos se pusieran a agredirnos porque vimos a Agustín Lara. O, qué horrible, ruco, huele a anilina, a naftalina. Que es común, Por eso. Entonces, ¿qué pasa si hay de entrada un respeto por tus gustos y mis gustos? Les juro que esa es otra comunicación. Sí. Mira, no entiendo tu Nintendo, pero si juegas con tu Nintendo no podemos hablar. Vamos a negociar media hora, una hora, no sé, lo que cada quien negocie. Y luego te invito a que convivamos de otra manera. Te invito a que me acompañes a caminar. No sé, cada quien negociará, doctor, a caminar, al club, a ver una película nueva, pero ese es un trabajo constante, la Moglia. Porque si esperamos que un halo divino nos envuelva y todos se comuniquen con nosotros como queremos, o que vayamos a entender, pues tú ya sabes que No, ni sale. Yo creo que parte de este programa es precisamente porque no debemos esperarlo. Simplemente estamos puntualizando, estamos reflexionando en un coloquio muy doméstico, si ustedes quieren, de encuentros y desencuentros, con la absoluta convicción de que lo que ahora les parece a los chiquillos y chiquillas incomprensible, deleznable o criticable de los padres, pues tarde o temprano va a cambiar, va a retomar un curso y va a hacer que los hijos de nueva cuenta se afilien a ustedes y se reencuentren tarde o temprano, incluso siguiendo esto que parece una ley de la anécdota que relataste al principio del programa, del niño que pues piensa que su papá es lo máximo a los 5 años y evoluciona creyendo que ya no lo es, hasta que dice que falta me hace mi padre. Y esto es precisamente lo que tratamos de que el público inquieto, preocupado, desconcertado, como yo comprenderé, bueno, sepa que esto simple y sencillamente se va a reacomodar. Que los procesos de reacomodo de las relaciones o de reencuentros y reafiliación van a ser distintos a los que usted y yo, sí, desde luego. Lo que hay que tratar de hacer es verlo como una situación absolutamente natural. Hay cada carcacha último modelo que jala fuerte, ¿no? La adultez te permite fuerza, ¿eh? Que es una de las cosas que no vimos. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué he dicho? ¿Cómo, Lich? Son un lujo. ¿Cómo? Sí, claro. Óyeme. Y las que caminan. No, y además cuestan más caras, la neta, si están bien conservadas y les han dado su mantenimiento y acá, y hasta las presumen en los desfiles. Hermosas, ¿no? Sí. De colección. Pero bueno. Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Con música? ¿Con qué? Ya nos vamos a ir casi, nos falta poquitito, pero hay que ir aterrizando, señores. De los encuentros y desencuentros, fíjate que para muchos mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas de ahorita, Selena ya es obsoleta. A pesar de ese maravilloso trasero que copió que después no está Jennifer obsoleta. Lopez. Mira, las discos, después de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, tocan las más selectas y chiquiti. Wow. Sofis, Finolis, lo que tú quieras decirles, tocan. ¿Sí o no, mi Carlitos? Bronco, Mira, no vas a hasta decir le que tocan a resucitó. Bronco. Tocan a Bronco, Los Tigres del tocan a los Tucanes, tocan a Selena, tocan al Buki. No. Claro, ya después de 2 o 3 bailongos. Con razón salen Sí, hasta ¿cómo de que ya está caduco? No, doctor. Con razón sí salen están hasta vigentes. atrás los chavos. Yo pensaba que era por la mota y por la coca y no, pues son por las cumbias y la música grupera. Pues Ya sí, como entendí. que ¿Se fijan qué paradoja? Que nosotros los vemos ya pasaditos. ¿Cómo se llama esta de los Tucanes? Me gusta vivir de noche. Sí. El Buki, ¿cómo se llama la del Buki? ¿Tucanes? No, esa de que de la que se murió. Coca. No, hombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, pero ¿cómo va la canción? Bueno, sí, mejor comerciales, mejor comerciales. ¿Ya se acordaron de la canción o no? A ver cómo va.
Y voltean los dos y se abrazan como compadres. ¿Qué pasó? Si no te ¿Qué hubieras pasó, ido, te compadre? hubieras Si no quedado. te hubieras ido... No, pues si te hubieras quedado, pues claro. ¿Verdad? Si Juárez no hubiera Yo muerto entendí, todavía, si no tuviera viviría. sida. Si no tuviera sida. Bueno, un minuto, Riquito, ¿con qué te despides? Ay, Que no pues, sea con música. Por supuesto que no, no se vale. abrir la comprensión, ¿no? No está uno para dar consejos, pero pues tratar de entender al otro y entenderse uno mismo, entender que somos distintas compañías, distintos tiempos, distintas soledades. Lo importante es estar cerca. Eso es lo importante. ¿Y tú, la Mogle, con qué te despides? Bueno, agradeciéndole a Enrique que nos haya sugerido este tema que creo que va a dar para hablar mucho tiempo y que constituye una gran preocupación no patológica, por eso casi no nos llaman por esto, porque no hay patología psiquiátrica, simplemente hay un desconcierto en el que pues prevalece el desconocimiento y la incomunicación, simplemente porque, como les decía yo al principio, tenemos que aprender a recordar que un huevo no es igual que un pollo y que un pollo no es igual que un gallo. Son simplemente etapas naturales de un mismo ser. Y cada una tiene su belleza, su importancia. Pero hubieras dicho un pollito, no un pollo, ahí está un pollo. Bueno, es que un pollo Pollito significa amarillo, una cosa bonito. también Un rica. pollo también, mi hermano. Un ¿Qué era lo pollito, tuyo? un pollito. Pollo, sí. Adaga, Bueno, adaga neto. Ya nos vamos con mira, la verdad es que el público lo tiene que saber, porque van a Si decir, digo ¿y huevitos, por qué va a me hubieran entrar dicho eso? otra cosa. ¿Por qué va a entrar eso? Y les voy a decir por qué. Porque Karina nos